Ahí me avisas. ¿Listos? Listos. Listo, no, es que mi tío se desapareció. Ahí está, nada más quitaron el video. Pero ahí está. Ah, Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, agradeciendo a Dios por este tiempo, Señor, exaltado, maravilloso seas, glorioso, Padre Redentor, que tomas a bien, Señor, voltear tu mirada hacia estos tus siervos, y delante de ti estamos, Señor, pues con el corazón listo para aprender y dispuestos, pues, el Espíritu también para que, bueno, seas tú quien nos guíe, quien nos enseñe, quien ponga siempre tu palabra, Dios, en nuestros corazones. Y necesitamos entender, Señor, a qué viniste. Necesitamos entender que esto no es una religión más, sino que este es un cambio total de vida, un conocimiento pleno de Dios y tu plan, tanto de nosotros como hombres en la tierra, como tuyo, Dios, hacia la eternidad. Te damos gracias por lo que nos has dado durante esta semana, por el aprendizaje que hemos estado llevando a cabo, y que, bueno, no nos sueltes, Señor, de tu mano, y danos siempre palabra lista para cualquier situación, Señor. De todo corazón te lo agradezco, Dios, y pido por todas las personas que están y estamos aquí reunidas en esta tarde para glorificar tu nombre, para bendecir, para amarte, Señor, no solo de mente, de boca, sino de hechos. Te agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok, nos quedamos en Filipenses 2. Humillación y exaltación de Cristo. Así es. Dice, humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Dudas hasta aquí? Para nosotros, ¿quién es nuestro modelo a seguir? Listo. listo. No hay otro, ¿verdad? Y No, así como Él sufrió, pues nosotros también debemos sufrir. Así como Él padeció, pues nos toca también padecer, porque si el Maestro pasó por todo ese tipo de situaciones, pues mucho con más razón los discípulos. El asunto es que cuando algo malo nos pasa y les decimos, por ejemplo, a alguien, pues, si Cristo pasó por eso, ¿tú por qué no? Y mucha gente responde, pues es que Él era Dios. Así que fácil, ¿no? Eso me lo dice mi suegro. Bueno, Pero es como deidad, ¿no? Como una deidad que no, y en realidad Jesucristo
fue hombre, o sea, él padeció, o sea, él era un hombre, físicamente era un hombre. En el 5 nos dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, no se aferró a esa condición. ¿Sí vamos claros hasta ahí? Como imagínense que Cristo dijera, ¿y yo por qué? O sea, no iba en función de, sino no lo estimó así como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿en qué tipo de condición vino Jesucristo a este mundo? ¿Vino como Dios? No, Como hombre. Entonces, la respuesta es, si Él pasó, ¿por qué yo no? Si Él pudo decirle a la tentación no, pues yo también puedo. O sea, que él no, o sea, esta parte nos enseña que no nos podemos justificar que él es Dios, ¿no? Y nosotros somos, o sea, humanos y nos equivocamos, porque él fue hombre, o sea, él sintió lo que nosotros sentimos, tuvo las tentaciones que tenemos nosotros, pero él pudo hacerlo, ¿no? Él pudo decir Así que es. no. Y entonces si él puede, y como nosotros queremos ser como él, tenemos que esforzarnos en hacer como él. Es correcto. ¿Sí vamos claros en eso? sí, En el 3, nada hagan por contienda o por vanagloria. ¿Qué entienden por eso? Que no nos debemos exaltar. Uno. No, o sea, por contienda es no, O sea, no en un sentido de decir, híjole, yo sé mucho y los otros son los pecadores o son de lo peor y como justificándome yo. O por Y eso pleitear. o por pelear, exacto, por decir ellos son los que están equivocados y yo me aferro a que yo tengo la verdad. Y si estoy en Cristo, obviamente conozco de Cristo y conozco la verdad, pero eso no me da derecho a confrontar en nombre de Cristo, ¿no? O sea, que estos no sean las razones o la motivación por la cual nosotros hagamos tales o cuales cosas. Por ejemplo, alguna vez mi hermano se le ocurrió la brillante idea de pintar la casa, porque íbamos a recibir unas visitas. Compró pintura, compró todos los utensilios, pero empezando a pintar dijo, no, esto está bien difícil, y así se queda. Y dejó un tiradero impresionante. Me acuerdo que esa noche, porque llegué medio tarde, llegué muy cansado, y yo pensando que ya habían avanzado, y resulta que todo estaba igual. O sea, no había más que el desorden, ¿no? De cuando uno va a pintar, como que mueve todo. No recuerdo haber estado tan molesto como esa vez. Y, o sea, tenía aparte, pues al otro día que levantarme temprano. Y entonces, pues me puse a hacerlo. O sea, dije, nadie más lo va a hacer, pues me toca a mí, como decía hermano hace rato. Y a cubrir todos los muebles y me puse a pintar, pero de malas. Y entonces llegó Rafa así, oye, te ayudo. No, déjame ya, yo aquí termino. O sea, pero uno en el berrinche. O sea, sí, la motivación real que yo tenía era el enojo. Entonces, eso no está bien. O sea, el trasfondo no es bueno. O sea, obviamente ahí pues le estoy faltando a mi hermano, no lo estoy, no lo estoy haciendo sentir bien. O sea, lo estoy humillando. Y eso no estuvo bien. O sea, en esta parte dice, no hagan por contienda o por vanagloria, o para que la gente diga, oh, qué trabajadores. antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Como nosotros que en el edificio a veces somos los únicos que barremos, no mis suegros, sino nosotros, ¿no? O sea, pues nosotros lo hacemos y ya, pero no tenemos por qué decir que eso, que nada más nosotros, ¿no? Les voy a dar un aplauso para que se sientan. ¿Verdad, suegro? Es un ejemplo a lo mejor simple, pero en realidad en el edificio así es, ¿no? Pero no tenemos por qué sentirnos más, ni somos más, ni nada. O sea, simplemente lo hacemos porque queremos hacerlo. No, O sea, porque eso les toca hacer. porque nos toca... Eso les toca hacer. ¿Quieren vivir en Muladar? No. No, Entonces, ¿qué les toca hacer? Pues limpiar. Limpiar. Entonces, ¿qué tiene de extraordinario eso? pues nada. Les doy un trofeo, una medalla No, pues no, nada. al barrendero de oro. Lo que pasa es que antes, bueno, o sea, es que esa parte sí la hemos, o sea, como que sí nos cuesta trabajo. Yo creo que a mí me pasaba que barríamos y a los 2 minutos ya tiraron basura y te enojas, o sea, como tú dices, esa parte entra en ti como la contienda, ¿no? Pero no está bien, o sea, si ya lo hiciste, pues ya lo hiciste, ¿no? Y ya no tienes por qué estarlo, ¿cómo decirlo? Entonces, cuando entra eso en uno, debe haber este sentir que también lo hubo en Cristo, el cual siendo Dios, no estimó, yo soy la verdad. la señora Luyando, ¿o qué eres? Sánchez. Sánchez, de los Corcuera y Corcuera de Michoacán, De Jeráguaro. de los Jeráguaro, de los Altos de no sé dónde. De los Altos de Jeráguaro. ¿Cómo yo voy a barrerles a esa bola de cochinos? Así es, puercos. Bueno, Dios hizo algo todavía más grande que ese gran esfuerzo que hacen ustedes dos, que fue despojarse De ser Dios. de ser Dios Y de ser y siervo. convertirse en un hombre y padecer como hombre. Ese es el mismo sentir que debe haber en nosotros. ¿Me explico? Sí. Luminares en el mundo, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo gócense, regocíjense también ustedes conmigo. ¿Sí saben qué es una luminar? Los lumière. Luminares en el mundo. Es luz, no es una... Son como las lámparas, las luces. Una luminaria, ¿no? Así es. Ara, está llegando. ¡Qué milagro! Hola, Ara. Hola. Ahora sí se escucha. Sí, se escucha. Esos somos. A ver, la visión que uno debe tener es como la luz del mundo. No. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Ah, ok, es Jesucristo. ¿Qué Luminares. contiene la luz? ¿Qué contiene la luz? O sea, ¿cómo Claridad. se llama donde pones la luz? ¿Dónde pongo la ¿La luz? lámpara o Como la lámpara. La lámpara. Eso somos. Quien produce esa luz ¿Qué? es Cristo en nosotros. ¿Sí me voy explicando? O sea, nosotros nos convertimos Puras en lámparas. vasijas, así es, lamparitas. Lamparitas. Quien produce la luz es Jesucristo. Dice el 12, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Muchos asumimos que pues la salvación la tenemos y que viva la vida y que ruede el mundo, ¿no? La realidad es que en esto hay una ocupación, y es una ocupación que se hace con temor y temblor. Si Dios no estimó
apartar o no sé, destruir un pueblo entero como el de Sodoma, como el de Gomorra por el pecado, ¿qué me hace a mí creer que porque ya según yo repetí unas palabras y entre comillas nací de nuevo, pero mis frutos son malos, pues ya con eso ya la hice, tengo ganado el cielo? No es que me tenga que ganar el cielo, ojo, sino que esta debe ser mi ocupación, con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Se acuerdan que cuando les ha dado pereza para orar? Pereza. ¿Pereza para orar? Sí, ya. Sí. Pero de todos modos oramos. Que si te da pereza de repente orar. Ah, sí. Sí, Pero de todos Sí. modos oramos. De repente. ¿Cómo? pero nos levantamos Así es. y oramos. Eso es porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer, Me pasa en la comida. por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Porque pues ya ves en la iglesia perenganitos y fulanitos no hacen y sus hijos son así. Ay, Dios mío. Las pedradas buenas de Daniel. Para que sean irreprensibles. ¿Y qué? Y sencillos. Hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Bien maligno. O sea, esta es la generación con la cual nosotros convivimos. Nos tocó estar en medio de ella, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Que son los que creemos, los creyentes. Cuando a mí empecé a conocer de Dios, yo les comento a Armando y a Laura, yo predicaba con un cigarrillo en la mano y una caguama en la otra. Y así les hablaba de Dios a la gente. Divertido. Diciéndoles que pues, Dios era pues buena onda y que pues él no tenía Restricciones. restricciones de nada ni mucho menos. Y Dios es libre. Obviamente pues existía el lenguaje soez y vulgar, hasta que un día me dijo Vero precisamente, dice, tu intención es impactar a la gente y que conozcan de Cristo. Y yo pues sí, o sea, pues que escuchen a través de mí. Ok. Ahora, la pregunta que me hace, ¿cómo esperas que escuchen si tú haces exactamente lo mismo que hacen ellos? Porque lo común es tomar o no tomar. Pues es común. Tomar lo Eso es lo común. común. Decir groserías o no decirlas. Es común. Decirlo. A ver, Lo común. Fumar también. Todos los vicios. ¿no? También. Entonces, Hablar de la gente. si yo soy oscuridad para ellos, simplemente les estoy vendiendo un producto más. No hay un cambio. Por el contrario, cuando uno de verdad ya sale de esas tonterías de pues, hacer las cosas mal por desconocimiento, y uno empieza a seguir a Dios con un corazón humilde, empieza uno a brillar de una manera que ya no agrada a esos amigos que uno ya tenía. Porque esos amigos le dicen a uno, vente, vamos a tomar, ¿no? Pues yo ya no necesito de eso ni siquiera para divertirme, o sea, ya no le veo el chiste. Un cigarrito, unos chistes colgados, ya no forma parte de uno. O sea, no... Entonces eso lo que te hace es brillar en la oscuridad. No solamente dentro de esa parte tan simple, sino que uno empieza a tener una fe o a depositar la fe en quien realmente pues se puede depositar, que es en nuestro Creador. Y eso a la gente pues nos ve tranquilos, a pesar de las situaciones. Se empieza a notar, ¿me explico? Y es la pura luz de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces nos levanta en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. ¿Qué significa esto? ¿Sido? Ajá. Pues que estás en busca de... No. Asirse. Asidos sería ¿Cómo? hechos de la No. palabra de vida. Sujetos. ¿Sujetados? Así Sujetados. Agarrados, ¿no? Agarrados.
Haga- O sea, ¿cuándo voy a soltar esta palabra? Nunca. Nunca. Es como dejar ir un salvavidas en medio del océano y estás perdido, ¿no? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dios quiera, de verdad, mi anhelo, y seguramente si Dios me regala vida, y me regala la vida eterna, ver llegar a Armando al cielo, con Laurita, con sus hijas, con Fidel, con sus padres, o sea, es decir, este tiempo no fue un tiempo con Araceli, perdón, Es que me gusta. que no estuvimos leyendo por leer, ¿me explico? Que no estuvimos dedicando los martes para la chacota o para el cafecito, sino que esto tuvo realmente el propósito de que pues conociéramos la verdad, y esa verdad nos hiciera libres, y esa misma verdad nos diera acceso al Padre. Y aunque, dice el 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Asimismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. ¿Qué es eso de enlibación sobre el sacrificio? Bueno, esa era la parte como se hacían los sacrificios antes. Y aunque sea una libación. Sí, como cuando, bueno, se le sacaba la sangre, se derramaba sobre los cuernos o se salpicaba. Esa era la libación. Y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio, el sacrificio estás hablando de, pues esa parte, ¿no? Del derramamiento. O sea, que casi que seamos sacrificados. O sea, por ejemplo, yo no sé si, imagínate, si te matan por andar predicando esto, o sea, pues va a ser una gran pérdida. Pero, o sea, por algo bueno, ¿me explico? Me gozo y me regocijo con todos ustedes. Asimismo, hagan ustedes eso conmigo, dice. Timoteo y Epafrodito. Oye, Daniel, aquí en la parte de la salvación, porque a veces lo platicamos así un poco, a lo mejor un poco informal o no tan la palabra, pero según esto entendemos que Dios ya sabe quiénes son de Él y quiénes no son. O sea, Él ya sabe si somos de Él o no. Entonces, pero aquí te dice, en mi ausencia, estamos hablando que ya no está Cristo con nosotros o con ellos. No, en la de Pablo. En la de Pablo. Bueno, aquí es Pablo el que está hablando. En mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Esto significa que aunque pues, se supone que el Padre ya sabe quiénes son de Él, nosotros nos debemos de esforzar, o sea, ocuparnos de nuestra salvación quiere decir que tenemos que hacer las cosas que Él nos pide. Bueno, por principio de cuentas, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Sí. O sea, no nace de mí el buscar. Pero es válido decir, es que Él ya sabe quiénes son los que se van a salvar y pues yo para qué le sigo, o sea, eso lo hemos platicado. Quien piensa así, pues obviamente no es salvo, no es digno del Señor. O sea, quien piensa así. Quien es salvo va siempre a estar temeroso de esa salvación. Dice, con temor y temblor. He conocido gente que de verdad, o sea, yo veo el servicio que hacen, la forma en cómo se abocan, dirigen y demás, y todavía tienen ese cuidado de decir, no vaya a ser como decía Pablo, ¿no? Que al final de cuentas, siendo heraldo para muchos, venga yo a ser eliminado. O sea, y uno ve la vida de Pablo y dice, no, bueno, si Pablo piensa eso, pues yo ya estoy más frito que nada. Pero es que él no se van a gloriar. No, o sea, no va sobre esa parte, sino precisamente, bueno, la salvación es, ¿de quién? ¿Quiénes son los salvos? Es obra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los salvos? Los hijos de Dios. ¿Y cómo me hago hijo? Leyendo la palabra y siguiendo sus... Pues muchos sacerdotes pederastas leen la palabra. Muchos académicos en la UNAM leen la palabra o en las universidades. Muchos teólogos leen la palabra y no les hace. ¿Quiénes son hijos? Los que hacen la voluntad del Padre. Exacto. Entonces, volvemos al mismo punto. Si yo estoy dando frutos de arrepentimiento, o sea que yo sí, por ejemplo,
fui ladrón, fui violador, fui de lo peor. Pero como dice la misma palabra, fui, no que sigo siendo. El mismo Pablo reprende, o sea, cuando les dice con al respecto de los ladrones y eso, porque en todo caso nos convendría entonces irnos a vivir a una montaña alejados del mundo, porque mis vecinos son ladrones, mis vecinos son, o sea, no se trata de eso, sino que siendo, o sea, o él más bien diciendo que es creyente y practica esas cosas, con el tal ni compartamos los alimentos. O sea, es muy específico eso, o sea, se nota. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceremos. O sea, si yo doy frutos malos, pues, obviamente algo en mí está mal, o sea, yo soy malo. La salvación no es de quien va a la iglesia, no es de quien lleva vida de iglesia, tampoco la salvación es de quien diezma, ni quien ofrenda, ni quien lleva un servicio. Quien diezma, ofrenda y hace servicio es la consecuencia de vivir en Cristo. O sea, porque entonces me lo estaría yo, o más bien estaría buscando ganarme el cielo de esa forma. Es una consecuencia. A través de obras, y nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe. Entonces la salvación, ¿de quién es? De los hijos de Dios, como bien dicen. ¿Y quiénes son los hijos? Los que hacen la voluntad del Padre. Y entonces, ¿cómo nos vamos a ocupar de esta salvación? Con temor y temblor. O sea, de quien me... O sea, yo no puedo vivir... Ah, ya tengo la salvación, como si yo trajera una tarjeta de crédito. De esas negras que compran hasta casas o hasta aviones. Que la gente anda bien confiada con esas. Por todo el mundo. No se trata de eso. ¿Sí vamos claros o no? Sí. Filipenses 2:19. Timoteo y Epafrodito. Espera en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. Pues ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarles luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verles a todos ustedes, y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se gocen, y yo esté con menos tristeza. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo, y tengan en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. ¿Qué pasó aquí? Acuérdense que esta carta más bien está hablando Pablo a los filipenses y tiene un anhelo y un deseo de irlos a visitar en persona. Pero, ¿qué pasa? No podía, ¿por qué? Porque estaba preso, ¿no? Tenía que arreglar sus asuntillos. Y bueno, primeramente les envió a Timoteo, que era, bueno, la forma en cómo se refiere Pablo a Timoteo es, o sea, de un corazón único. Bueno, más adelante vamos a leer acerca de Timoteo. Y Epafrodito, ¿ese qué? Dice que era administrador de sus necesidades, ¿no? Sí. O sea, realmente se interesaba por ellos. Y cayó enfermo de mucha gravedad, al punto que estuvo a punto de morir. Dios pues le regresa la salud
y evitándole a Pablo tristeza sobre tristeza. ¿Cuál era entonces su primera tristeza? Obviamente la segunda tristeza sería si Epafrodito se muere, o sea, una mano derecha ahí para Pablo, o sea, le angustiaría todavía más. Pero ¿cuál era la primera preocupación? Pues los filipenses, ¿no? Los O sea, filipenses, dice en el 21 o los que Gálatas, o los buscaban Corintios. lo suyo propio. Exacto. O sea, esta era la parte triste, o sea que habiéndoles predicado, pues seguían buscando lo suyo, o como los Gálatas que seguían fascinados o engañados. Pues es como si, no sé, o algún hijo de ustedes, pues agarra un camino que no es, pues se convierte en una tristeza muy grave. Y envía a Pablo para visitar a los filipenses para que se gocen todos, o sea, tanto él como los filipenses como Epafrodito. En el 29 le dicen, recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. ¿Sí entienden qué hizo Epafrodito? Expuso su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por Pablo. Lo que no entiendo es qué estaba haciendo para suplir lo que faltaba Suplir. en vuestro servicio. Suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Pues simplemente viajar en aquella época o ir a visitar pues algunos lugares ya era una sentencia de muerte, casi casi. Peligros de todos tipos, peligros en el camino, peligros de ladrones, peligros de naufragios, peligros. No es como ahora que uno compra un boleto de avión, llega y digo, o sea, también tiende a ser peligroso, pero no tanto como antes. Expuso su vida, no sé qué tipo de enfermedad tenía, pero al punto que estuvo a punto de morir por suplir las necesidades de los filipenses. O sea, él vivía para el qué? El servicio. El servicio. Y para servir. ¿Vamos bien? ¿Dudas aquí? No. No. Esta parte de Timoteo y Epafrodito es como para ver el servicio, ¿no? O sea, ¿cómo puedes, cómo se el servicio? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser el servicio? ¿Sí? Es que sabes que esa película tiene muchos... Dice, prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas y para ustedes es seguro. Play. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos, yo en lo que haya alcanzado ya, pero no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, obviando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo les fue en esta semana? ¿Bien? ¿O algunos problemitas? Bien. ¿Sin problemas? ¿Sin deudas? Sin deuda. ¿Sin deudas? ¿Sin preocupaciones? La solución para eso está en el 3.1. Gócense en el Señor. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. El 2, guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros, o sea, gente que trabaja entre nosotros. Guárdense de los mutiladores del cuerpo. En este caso, judíos que habían creído en Cristo y que exigían la circuncisión para, o más bien les decían que así estaban obedeciendo a Dios. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu se... ¿Cómo? Los mutiladores eran los que hacían la circuncisión. Ajá. En el aspecto que hasta el día de hoy se sigue practicando la circuncisión. Hay dos tipos de circuncisión. La que es por religión, en este caso de los judíos, y la otra, pues no sé, un problema que hay ahí en el aparato, en el órgano reproductor del hombre, que requiera ese tipo de cirugía. Pero aquí a lo que nos estamos refiriendo es la razón primordial por la cual se estaban circuncidando. Por lo general los gentiles no son circuncisos. Y entonces imagínense que nosotros pues nos platican de Cristo y creemos en Él, así como estamos ahorita. Y de repente llegan unos y les dicen, no, están haciendo mal las cosas, porque necesitan hacer las cosas como nos enseñó Dios, y es por medio de la circuncisión. Y entonces, pues nos vamos y nos circuncidamos. Eso es un acto en el cual estamos renunciando a la gracia y nos estamos sujetando a la ley. ¿Me explico? Perdón, porque los judíos todavía siguen practicando la circuncisión, Claro, ¿verdad? claro, porque ellos siguen pegados a la ley. La ley. Está en el escritorio de la computadora. En uno de... O sea, ellos siguen creyendo en las cuestiones de la ley. Nosotros no. No es que no las creamos, pues, sino que ya no vivimos por ellas. Ya no vivimos por obras, sino vivimos por medio del Espíritu y por la gracia. Entonces la circuncisión, pues ya no tiene sentido. ¿Sí? Ok. Sí. Dice, guárdense de los perros, o en este caso los mutiladores, eran los de la circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien. Sí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Esto de confiar en la carne es, ¿cuál es nuestro pedigrí con que contamos? Por ejemplo, Laurita es licenciada en administración. Armando es licenciado en ¿qué? Comunicación. En ciencias de la comunicación. A lo mejor un doctorado, una maestría. O sea, ¿qué tipo de credenciales podemos portar que nos hagan sentir bien? Porque si se fijan, mucha gente vive por esos títulos. Ahora, Pablo tenía muchísimo pedigrí exactamente. Porque dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fíjense bien que dice, circuncidado al 8º día. O sea, como estaban las leyes de ese entonces. Bueno, de los judíos y en este entonces. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. O sea, no era un adjunto, no era un pegado, era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley farisea, a ver, busca ahí quién está. Ahí. Uh-huh. En cuanto a la ley fariseo y cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, él no lo podían agarrar en algo chueco. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, sus títulos ya no valen nada. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Imagínense, todo por basura, mis títulos, mis reconocimientos, mis medallas, mis logros, todo basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta es otra muestra de que, bueno, también nos toca padecer juntamente con Cristo. Fíjense bien desde el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, o sea, también conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Qué es lo peor que nos ha pasado hasta ahora? No sé, no tengo idea. A lo mejor la pérdida de un hijo. Eso es dolorosísimo. Y le podríamos reclamar a Dios, Dios, ¿por qué yo? Y la pregunta de Dios es, ¿y por qué no? Si yo también perdí el mío. O sea, él también padeció eso. ¿Qué más? Un robo, que nos asalten. ¿Por qué? Que me golpeen. Y todo por causa de andar predicando esto, pues a él le hicieron igual. Lo golpearon, lo escupieron, le arrancaron las barbas, y no solamente eso, lo crucificaron y lo desangraron. O sea, demasiado padecido. Nosotros pasamos por esto, perder un hijo. Así es, y es dolorosísimo. Claro. Y le pueden preguntar a Dios, Dios, ¿por qué yo? A nadie se le desea esa pérdida. A nadie. ¿Pero qué? Pues él pasó por lo mismo. O sea, no tenemos una excusa o algo por cual no seguirlo. Si se me muere la esposa que yo amo muchísimo, ¿ya no lo sigo? No hay que seguir. Hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Si me enfermo algo grave, ¿ya no, él no es Dios? No. En el 11, si en alguna manera... ¿Cómo?
Él sabe por qué hace las cosas y hay que continuar. Así es, si en alguna manera llegara la resurrección de entre los muertos, todavía dice Pablo, si en alguna manera llegara. Dice el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que ¿qué? Prosigo. Prosigo, Sigo. por ver si logro asir, ¿se acuerdan que era asir? Sujetarte, sujeto. Por ver si logro sujetarme o sujetar aquello Agarrarme. para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, que es la salvación. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, el hijo, la ex esposa, los problemas, etcétera, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios. Esta parte importante también aquí en el 15. Todos los que somos perfectos, ¿se acuerdan que, bueno, más bien decimos que no hay perfección en uno? No hay uno bueno. No, así es la Biblia. No hay uno solo bueno. No, pero aquí estamos hablando no de bondad, sino de perfección. ¿Quién es perfecto? Y aquí nos habla de perfectos. Y nos dice así que todos los que somos, se incluye Pablo, también él era perfecto. Todos los que somos perfectos. ¿A qué se refiere esto? Pues a los hijos de Dios, ¿no? Ujú. En la parte de que somos creación de Dios, pero somos restaurados en Cristo Jesús, y en ese sentido aquí lo que está hablando de la perfección, ¿no? Habla sobre todo de quién habita en nosotros y que él sí es perfecto. Porque habita en nosotros. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios. Si otra cosa sí. Ajá. Estamos hablando de un mismo sentir. Por ejemplo, ¿cuál sería para nosotros un mismo sentir? Pues que estemos en una misma iglesia, que estemos en una misma... Pero si Dios pone algo diferente en mí, que me dice, pues ya, Daniel, enfílate para otro lado, y si proviene de Dios, eso me lo revelará Él. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Estamos leyendo Filipenses 3, 15. Bueno, Filipenses 3, 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Yo a lo mejor puedo estar aquí, el día de mañana a lo mejor en Colombia, pero sigo sintiendo el mismo anhelo y el mismo deseo por ustedes. No estoy compartiendo la misma iglesia, pero estamos en el mismo sentir. ¿Me explico? Como ahorita, ¿no? Nosotros nos congregamos en un lugar. Sí. O sea, estamos en la misma regla, en la misma base, que es buscar de Cristo. Hermanos, sean imitadores de mí. ¿Quién se atreve a decirle eso a quien le predica? Imagínense que le dicen a quien le predican, imítenme. Bueno, aquí como que suena un poquito ególatra Pablo, ¿no? Sí. Podría aparentar eso, pero recuerdo que en aquella época no existían las Biblias. No era tan fácil tener los escritos o algo para yo asirme de eso. Entonces, lo mejor era ¿qué? El ejemplo. Entonces, imítenme a mí. Es Sí, claro. porque en ese tiempo no existía la imprenta, que fue lo que revolucionó esto. Existían los escribas, pero yo entiendo que solamente la gente de dinero era el que tenía acceso a una Biblia, ¿no? Por lo que era a una copia, ¿no? Entonces, pues aquí lo que tocaba era ejemplo. Y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos
de los cuales les dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. O sea, ese tipo de gente se perderá, cuyo Dios en minúsculas, cuyo Dios es el vientre. O sea, ¿por qué? Están sujetos a otras cosas, ¿no? ¿Para qué viven? ¿Para qué trabajan? Bueno, la pata, la comes. Dame de comer. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por eso, pues vamos a hablar entonces de prosperidad, vamos a hablar de casas, vamos a hablar de coches, de carros, de motos, de yates, de viajes, que en todo ese tipo de cosas se convierte la parte terrenal. El 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, el poder con el cual pueden insultar mismo todas las cosas. Hoy por hoy tenemos un cuerpito terrenal que le da hambre, que le da sed, que le da sueño, pero cuando venga Cristo nos va a dar, o cuando venga el momento de la resurrección, nos va a dar un cuerpo vivificado, algo nuevo, que no va a tener ni sueño, ni hambre, ni sed. Mi sueño, mi hambre. Guau. Ya no vamos a vivir por eso. ¿Quedó claro o más o menos? Filipenses 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y gloria en el Señor, amados. Y así, que combatió conmigo en el Evangelio, porque somos colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Queda claro esto? En el 4, ¿qué les dice? Así mismo que 4. Regocíjense. Regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense. ¿Qué es un regocijo? un contentamiento. Alégrense. Una alegría. ¿Se acuerdan cuando pensaban en la que ahora es su esposa, pero cuando era la novia? Y nada más de pensarla le salía a uno la sonrisa. Y ahora cuando piensa uno en la esposa, le sale la sonrisa también. Ay, tú porque no tienes esposa, siempre se olvida. El regocijo es eso, un gusto, una felicidad. Es imagínense, o sea, pensar en el Señor me regocija. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Pero ¿por qué preocuparse? O sea, si nos podemos regocijar. El 6 les dice, por nada estén afanosos. ¿Saben qué es el afán? En Colombia es una palabra muy... Las preocupaciones. Está afanado, está preocupado. El afán. Por nada estén afanados, Sino confiados. sino estén conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por ejemplo, o sea, no estamos exentos de los problemas. Todos aquí tenemos problemas. Entonces, pero ese problema no me tiene por qué poner en un estado de afán. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y ahora? ¿Qué voy a comer? El viaje a Colombia, se los digo de todo corazón. Un día antes no tenía con qué viajar. O sea, no había pues algo que yo dijera, pues yo voy con tanto. Y Dios suple. Y es muy, 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 muy bueno. O sea, no me refiero a la cantidad ni mucho menos, sino el saber que tenemos un Dios que te cuida, que te provee.
Obviamente mi petición fue conocida delante de él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, ¿en qué hay que pensar? ¿En el mundial? ¿En los problemas? ¿En mujeres? ¿En hombres? ¿En qué hay que pensar? ¿En el trabajo? Cristo, Dios, Si aquí dice que es todo lo verdadero. Pues la palabra de Dios, ¿no? Dios, ¿no? Dios, O todo lo honesto. Dios. ¿Quién es justo? ¿Quién es puro? Dios. ¿Quién es amable? Dios, ¿Quién es de buen nombre? ¿Hay virtud alguna en Dios? Todas. Toda. ¿Algo digno de alabanza? En eso debemos pensar. Dádivas de los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado en mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y sepan también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues aún Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. amén. ¿Está clarito o más o menos? Amén. ¿Qué pasó con los filipenses? ¿Se acuerdan ustedes en dónde deben diezmar? Iglesia, Y si no van a la iglesia, entonces no diezmo. En las cosas de Dios. ¿dónde? Se diezma donde se come. O sea, cuando van a un restaurante, pagas donde comes, ¿no? Ustedes donde coman, hoy me refiero o sea, donde sean enseñados, donde sean llevados de la palabra, ahí se debe de diezmar. ¿Por qué? Porque me quiero enriquecer y quiero viajar pronto para Colombia. ¿Para eso es? ¿Otra vez? Otra vez. ¿Para eso es? No. Entonces, ¿para qué se debe diezmar? Pues sí, Para las cosas de Dios, ¿no? Para las sí, no, cosas de porque Dios. Las necesidades. no sé, Vean bien aquí qué pasa. para las cosas de Dios, Vean bien qué pasa. y si fuiste a predicar, pues sí vale la pena, sí. Vean lo que pasa Sí, aquí. vale, ¿no? Pablito, ¿qué hacía? Predicaba. O sea, él se dedicaba a fundar iglesias durante todo ese proceso.
¿Y él de qué vivía? Él tenía una Hacía De su trabajo. de su trabajo, pero había veces que pues no trabajaba. De qué vivía? De las dádivas que recibía de otras De iglesias, los hermanos. en específico de Macedonia. Aquí lo que nos dice es que los filipenses empezaron dando, pero le cortaron el suministro. Por eso dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayan revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Ojo, el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ojo, sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación, o sea, de darle. Y sepa también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos, pues aún Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, o sea, no se busca eso, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. O sea, cuando la gente da, significa que está entendiendo. A mi hermano y a mí nos pasó algo pues bastante interesante allá en, en Colombia. Fuimos a visitar una familia que vivía, bueno, ustedes deben conocer por allá, Yancy y Pedro, se llama Paso de Mangos. Y una familia de lo más humilde, se brindaron con todo y nosotros íbamos a predicarles de la palabra y tuvimos a bien la necesidad de quedarnos, o sea, por indicaciones de Dios. Y en la noche estuvimos predicando, estuvimos hablando de la palabra, o sea, fue un momento muy, muy ameno. Al otro día, ellos, bueno, el señor se llama Horacio, nos llama a mi hermano y a mí y nos da una ofrenda. Y nosotros así, no, o sea, no es que estemos buscando eso. Se toma y se acepta, ¿por qué? Porque el Señor así se lo puso en su corazón. El Señor así se lo dijo. ¿Me explico? O sea, no es que estemos buscando la lana. No estamos buscando y tampoco nos hacía falta, honestamente. Pero es el accionar de esa persona, de Dios en uno. ¿Me explico o no? Esas personas entienden para qué sirve el dinero. O sea, no viven por el dinero, ni por las ganancias, ni mucho menos. Ellos viven en la parte de dar. Y que así igualmente les sea retribuido. Y así va a ser. ¿Me explico? Por eso dice el 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Pero todo lo que he recibido pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Afrodito lo que quiero, por lo fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, eso que mandaron, para eso sirve. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No buscamos dádivas en lo absoluto. Gracias a Dios, de verdad, tengo un trabajo para que suple mis necesidades, no solamente las mías, sino las personas que pues Dios me permite tener a mi lado. Y no solamente eso, sino que permite de otras personas un suministro extra. No es que esté buscando ganancias, no es que esté buscando las riquezas ni opulencia, sino esa es una muestra de que se está entendiendo la razón por la cual estamos en este mundo. ¿Dudas? ¿No? No. ¿Todo claro? Ya me
me escucha Yancy o todavía no? ¿Viste el video? Sí. Salutaciones finales, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. ¿Dudas? Amén. Amén. ¿Quedó claro lo de los filipenses? Sí. No quedó bueno. ¿Los que qué? Penitas. Colosenses, vamos a iniciar Colosenses. Colosenses tiene la característica, bueno, obviamente se van a tratar problemas que existían en la iglesia, sobre todo en base a las sectas. Recordemos que una secta, bueno, hasta cierto punto el cristianismo en un principio fue una secta. ¿Por qué? Porque era la minoría. ¿Cuál era la religión predominante en aquel lugar y en aquella época? En la época de Jesús, era el judaísmo y el politeísmo. Esas eran las religiones oficiales. Y surge Jesucristo, surge el cristianismo, y en base a eso, pues les llamaban los de la secta. O sea que empiezan un sector, pues. Actualmente en México la religión predominante es la católica. Los cristianos somos una secta. O sea, en el aspecto de que, pues, más bien es como una definición peyorativa. Y en este caso, bueno, hay que cuidarse de ese tipo de, bueno, de los pequeños grupos y qué se está enseñando en esos pequeños grupos. ¿Vamos bien? Sí. Salutación, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Dudas aquí? En el 9 dice, por lo cual también, alguien tiene muy fuerte ahí el volumen. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos
del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Paremos aquí un momentito. ¿Qué significa eso? Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir, esto se pide, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo? ¿Pero cuál es su voluntad? ¿O cómo lo sabremos? Pues pidiéndole también inteligencia espiritual. No necesariamente. Creyendo en él. ¿Pero qué vamos a creer? O sea, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de mi jefe? Cuando lo ordena. Pues le pregunto, ¿no? Y él me dice, yo hago. En este caso, nosotros, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo yo voy a saber cuál es su voluntad? Leyendo la palabra. Necesito ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo sé que aquí tenemos puros cerebros, gente muy inteligente, a lo mejor para cuestiones matemáticas o cuestiones de negocios, diferentes cosas. Pero eso es basura. Lo que necesitamos es un conocimiento pleno espiritual. ¿Para qué? ¿Cuál sería la razón de eso? Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Por ejemplo, si yo sorbo la sopa, ¿está bien o está mal? Pues está mal. O sea, ustedes me invitan a comer y yo agarro la sopa y... ¿Bien o mal? Mal. ¿Me voy a agradar en ustedes? ¿Les voy a caer bien? Sí, ¿cómo no? Ay, ese Miguel. Entonces, No, necesito leer, pues a lo mejor el manual de Carreño para aprender modales y agradarlos a ustedes. Nosotros en este caso no tenemos que leer ningún manual más que la Biblia, que sería nuestro manual de vida, para que entonces todo lo que hagamos vaya de acuerdo a su voluntad. Les comentaba de un caso, de una niña que se fue a vivir con el novio, bueno, sí, obviamente sin el permiso de los padres. El novio es alcohólico, drogadicto y demás. Ella es cristiana, entre comillas, y se la pasa orando para saber cuál es la voluntad de Dios. O sea, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Me podrían ustedes decir cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice con respecto a eso? O sea, necesita llegar una voz del cielo que le diga, Perenganita, deja a ese hombre que no te conviene. Búscame a mí. No, ya su palabra ya me lo dice. En primera, que no me una en yugo desigual. En segunda, que no fornique. En tercera, que busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas las cosas, o sea, puedo encontrar en la Biblia todos los elementos necesarios para hacer su voluntad. Porque si yo no conozco esto, voy a pasar por la vida pensando que le agrado. ¿Por qué creen que las personas se van de rodillas? Bueno, aquí es una costumbre en México, con la Virgen de Guadalupe, más bien, no sé, irse hincados, cerca de medio kilómetro, yo creo, hasta llegar al altar, con las rodillas pelonas.
¿Ustedes creen que eso es agradable a Dios? No. ¿O que se flagelen la espalda y se abran la carne? ¿Eso le agrada a Dios? No. No. Que ya no quiere sacrificio, ¿no? Ellos piensan que eso le agrada a Dios. Realmente lo creen. Piensan que le hacen como un favor. Como una honra. Ajá, pero a Dios no le gusta eso. Entonces dice, para que anden como signo del Señor en el 10, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Esa es otra palabra clave. Si le seguimos, estamos dar frutos. Y creciendo en el conocimiento de Dios, que es lo que primeramente Dios estamos haciendo aquí. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, ¿saben qué es longanimidad? Conocimiento pleno de todo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya estamos en este nivel más o menos. O todavía no llegamos. ¿No? ¿Ni poquito? Bueno, la oración de todos por todos, o sea, mi oración para ustedes y su oración también para conmigo sea esta. Pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que ese sea nuestro mover y que ese sea nuestro sentir. Y entonces lo demás se va a ir dando. No cesen de orar en esto. ¿Sí? Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Se acuerdan que platicamos, creo que la semana pasada, por qué la muerte de cruz? Porque era la muerte más penosa en ese tiempo. Era lo peor. Pero, ¿por qué así? ¿Para qué sirvió? O sea, yo me lanzo del quinto piso del edificio y grito, va por Armando padre, va por Fidel, va por... y me muero. Pues se van a preguntar, bueno, ¿y este loco para qué lo hizo?
O sea, si la policía les pregunta qué le pasó a Daniel, por qué lo hizo, ¿ustedes qué le van a decir? Que lo hice por ustedes, ¿no? ¿Y con qué propósito? Sí. Pues para, bueno, es para... No, la yo, cruz. mi brinco del... ¿Cuál es el propósito de que yo haya brincado y me haya muerto por ustedes? Para nada, no tiene razón de ser. Ahora, obviamente, la muerte de cruz de Jesucristo tiene un propósito. La pregunta, y mi pregunta es, ¿cuál es ese propósito? Pues el... Salvando. ¿Cómo? Comprar con su sangre preciosa nuestra vida. Limpiar nuestros pecados. Pero ¿por qué así? ¿Que no era más fácil, De redimirnos. pero por qué así? El Porque no había no es muerte, ¿Por qué qué? porque el pago del porque era pecado perfecto para salvar de pecados. Pues es Lo que eso es mandó lo que dice Padre. todos, pero ¿cuál es la verdadera historia de esto? Ustedes pregúntenle a un católico, pregúntenle a quien sea y les va a decir lo mismo. Murió por nosotros, murió para darnos vida eterna, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo es que eso funciona? ¿Por qué no se asemeja a mi brinco del 5.º piso el sacrificio que él hizo? porque él era santo y justo y tenía que ser así. Pero ¿en dónde dice que tenía que ser así? Iba a padecer, Ya lo habían anunciado así los profetas. Ya se había anunciado así. Dino. Yancy ya sabe y Pedro también. Se los acababa de explicar hace 2 semanas. está muy interesante. Y aquí lo expliqué la semana pasada. La sangre. ¿Se acuerdan que les dije, cada quien realiza un trabajo y por ese trabajo esperamos una paga, ¿no? Y les pregunté si les podía pagar con dólares, me dijeron que sí. Si les podía pagar con oro, diamantes o piedras preciosas, me dijeron que sí. El asunto con Dios es que nosotros le debemos a Él y le debemos la vida. Y le vamos a pagar con oro, con dólares, con euros, con piedras preciosas. ¿Se le puede pagar a Dios con eso? No, Nada. no. ¿Cómo le vamos a pagar? ¿Cuál es su moneda? Con veneración. ¿Con veneración? Veneración no era. No. 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 Pues él, miren, si quieren, él se levanta adoradores de esas piedras que están allá fuera de su casa. Si necesitara adoración y veneración. ¿Cuál es su moneda? Le vamos a... Su moneda es la sangre. La sangre. Eso no. La paga del pecado es muerte. Siempre que pecamos Sí. hay que pagarle y se le paga con sangre. De ahí mana la vida. Nada más que la sustitución vino a raíz de que Dios no quería pues que muriéramos como tal. Por eso se instituyen los sacrificios, ¿se acuerdan? Los holocaustos, los Sí. sacrificios de animales. Mi pecado se le pasaba al animalito y entonces degollaba al animalito, había derramamiento de sangre y por ende había satisfacción temporal de Dios. Y ¿se acuerdan que les dije que como en todo esto siempre el ser humano está buscando el acomodo de las cosas y entonces ya era ofrendar por ofrendar, hacer por hacer las cosas? Como nosotros a lo mejor podríamos ir por ir a la iglesia, hacer obras por hacerlas, sin considerar realmente algo
algo significativo. Entonces Dios, harto de eso, porque ya las ofrendas le apestaban, porque ya no eran de corazón, estableció que se hiciera un sacrificio único, único y para siempre. En todo el mundo no se encontró un animal que pudiera satisfacer ese pago a Dios. Ni en todo el mundo se encontró una persona que pudiera pagar con su sangre, por cuanto todos somos pecadores. O sea, ya portamos el pecado. ¿Quién era el único que podía pagar? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Dios hecho carne, enviado a la tierra y a entregar su sangre por todos nosotros. Por eso cuando leemos Colosenses 15, bueno, 1:15, esto es lo más relevante, o sea, esto concreta todas las cosas que hemos estado aquí hablando. Él, en mayúscula, es la imagen del Dios invisible, o sea, Jesucristo. El primogénito. ¿Se acuerdan que antes le llamaban unigénito? Porque era el único hijo de Dios. Pero a través de su muerte fuimos adoptados. Entonces ya había más hijos. Pero él sigue siendo el primogénito, el primero. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando ustedes vean, no sé, un atardecer bellísimo y diga, ay Dios, qué bonito regalo me diste, nada, o sea, no es para ti, es para Cristo, en Cristo y por Cristo. Nosotros disfrutamos de eso. Pero nada, que he oído comentarios de gente de, mira lo que me regaló Dios, esta imagen. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitara toda plenitud, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Se acuerdan que les dije? No se encontró en todo el mundo un animal que pudiera hacer eso, ni ningún ser humano, solamente él, por esa parte dice el 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. ¿Ya tiene sentido? Y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos como santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. O sea, no es que no pequemos, ojo, sino es que es su sangre la que nos hace irreprensibles. Ojo, ojo y ojo. Pongan atención en el 23. Dios condicional, si en verdad han oído. Porque dice la Biblia que muchos tienen comezón de oír. Ay, vamos, que está Cash Luna en tal lado. Vamos a ver a Cash Luna. Que vamos a tal lado. Ay, pues vamos a verlo. Que están sí, haciendo milagros de este lado. Vamos. O sea, hay comezón de oír. Pero aquí el asunto es que si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Pero cuál era la pregunta, eh? Es que es una pregunta que no sé contestar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era el propósito de la cruz? Sí, porque recordamos que, bueno, de ahí recordamos, yo creo, coloquialmente la frase de
del chivo expiatorio, ¿no? Cuando se refiere a que alguien más paga por la culpa de otro, de nosotros, digamos. Y entonces en la parte del Antiguo Testamento, pues digamos que ese cordero representaba, digamos que apaciguaba momentáneamente la ira de Dios, ¿no? Sobre los pecados de las personas en ese tiempo. Y después llega Jesucristo, obviamente, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, solamente a través de ese sacrificio perfecto es como nosotros podemos acceder al perdón de Dios y a la reconciliación, ¿no? Como lo dice. Ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Dudas aquí? ¿O no? Aquí, por ejemplo, bueno, obviamente este caminar de Pablo genera una aflicción, genera padecimientos varios, pero se goza en lo que padezco, en lo que padecía por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Recordemos que los discípulos, ¿se acuerdan que eran 12? Luego uno traicionó, quedaron 11, después escogieron, echaron suertes y volvieron a ser 12. En general, todos ellos, bueno, no se habla demasiado más que de Pedro, de Jacobo, que predicaban a los judíos. O sea, predicaban a Jesucristo entre los judíos. Pero el ministerio de Pablo era totalmente hacia los gentiles. No tenía que ver con la parte de los judíos. Por eso dice que en el 25, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, esto es un misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿De cuál es ese misterio? ¿De qué está hablando aquí? El misterio es la palabra. Pues la palabra ya existía. ¿Qué es Cristo en nosotros? Dice abajo. ¿Cómo? ¿Qué es Cristo en nosotros? ¿Qué es Cristo en nosotros? Más o menos. Más o menos. ¿Es el anunciamiento de él? Ajá, que es la salvación. A ver, hace rato les explicaba, o más bien les preguntaba, cómo es que se hace salvo uno, o que de qué sirvió el sacrificio de Jesús. Quien nos escuche va a pensar que estamos locos, porque esto suena así como un cuento chino, una cosa así. Dice la palabra que para los que se pierden, esto es locura, pero es vida para los que creen. Nosotros creemos en Dios. Esto es un misterio que se nos ha revelado a nosotros. ¿Me voy explicando? Ese es el misterio. ¿Cómo es que vamos a ser salvos? Por medio de la fe en Jesucristo.
Honestamente, desconozco que haga exactamente esa sangre, ¿me explico? O sea, dice la Biblia que me cubre, pero yo me veo las manos y no me las veo teñidas de sangre, ni mi ropa, o sea, sé que esto funciona en un nivel espiritual. O sea, sigue siendo todavía un misterio. Pero a lo que vamos con esto es que se nos reveló a nosotros que fuéramos salvos de esta forma. ¿Sí? Porque antes no lo sabíamos. No lo sabíamos. Por eso dice el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, o sea, como bien decían, en ustedes la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. ¿Cómo es posible que Cristo esté en nosotros? Ese es el misterio. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Seguros? Entonces el misterio es la salvación. O sea, es Cristo en Cristo en nosotros, sí mismo, que es la salvación. que es la salvación, o sea, que es lo que ya explicamos en contexto general. ¿Dudas? Ahorita no, seguros. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, aquí vamos a parar entonces. Y dudas de la clase anterior, cuestionamientos en general. 2 por 1, llévelo. Seguro tienen dudas de otros temas que se han quedado ahí rezagados, pregunten ahorita. ¿No? Conste. No. Bueno, vamos a darle gracias a Dios nuevamente. Gracias, bendito Padre. De verdad, siempre es tu mano enseñándonos y llevándonos a estos lugares de verdes pastos, en donde igualmente tus manantiales fluyen, Señor. Nuestro anhelo y de verdad que sea nuestra oración, que nos acordemos, Padre Santo, de orar en pedir sabiduría y toda inteligencia en el conocimiento de Cristo Jesús. Sabemos, y pues por algo nos diste un cerebro, Dios, que a lo mejor somos buenos para cierto tipo de cosas, pero en lo que compete al Espíritu Santo, bueno, eso nos cuesta trabajo, y es que a lo mejor pues no lo tenemos. Te pido, Señor, que haya en nosotros ese mismo mover como lo hubo en todos tus discípulos, Señor, cuando el Espíritu Santo entró en ellos y empezaron a alabarte. No me refiero a la cuestión de desorden o hablar en lenguas, que más bien en el conocimiento, Señor, para que entonces actuemos como a ti te gusta, para que busquemos las cosas que realmente valen la pena y podamos invertir en estas cuestiones espirituales, en donde ni el orín ni el hollín corrompen, Señor, no merman, no minan, no hacen que todo lo que tengamos como posesiones ahorita aquí en la tierra, nada nos vamos a llevar. Mi deseo, Señor, mi anhelo es que de todos los que estamos aquí escuchando podamos entrar, Señor, en tu presencia y glorificarte, Dios, de todo corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Te pido que tengas cuidado de los pequeños, de los medios, así como de los grandes, para que todos lleguemos a un mismo conocimiento, a un mismo sentir, que es Cristo Jesús en nosotros, misterio grande revelado, porque así te pareció, Dios, y por ello te agradecemos, te alabamos y glorificamos siempre, Dios. Déjanos
y permítenos volvernos a reunir, si es tu voluntad, el próximo martes y seguir, Señor, aprendiendo qué es lo que nos tienes tú preparado. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Amén.